Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy comenzamos la última clase del cuatrimestre. Básicamente la idea es hoy terminar de dejar explicada la unidad número 4. Básicamente, si bien voy a tratar de ser lo más sintética posible, la idea es que ustedes puedan completar todo lo que yo les pueda llegar a decir, digamos, en relación a las temáticas que nos quedan por trabajar a partir de la lectura del material, que va a estar mucho más completo que lo que yo pueda exponer de la manera más breve posible. Vamos a hablar de las transformaciones entonces en el ecosistema mediático. Para eso, primeramente, tengo que referirme a Internet, porque básicamente el desarrollo de Internet ha marcado una nueva etapa de la comunicación. Básicamente yo les he comentado en clases anteriores que Internet se desarrolló, digamos, en los Estados Unidos, concretamente data el primer antecedente, ya digamos los primeros intentos, los primeros ensayos se realizaron hacia 1947, donde básicamente se empezó a construir una red que luego se llamó ARPANET, que justamente, como les indica el PowerPoint, enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Básicamente esta red de computadoras que empieza a gestarse y que es promovido justamente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que pretendía era conectar a un conjunto de computadoras y ante un eventual ataque que pudiera destruir parte de su infraestructura, esto es, parte de las computadoras que contenían información clasificada, digamos, no se perdiera, puesto que iba a quedar justamente reservada en alguna otra computadora con la cual estaba conectada y que no se encontraba localizada en el mismo espacio geográfico. Estos desarrollos empiezan en 1947 y hacia 1960 es cuando podríamos decir que se desarrolla una red de computadoras que más tarde va a permitir el desarrollo masivo de Internet. Básicamente el desarrollo masivo de Internet se logra en 1990 a partir de que el británico Tim Berners-Lee desarrolló lo que se conoce como la World Wide Web, o sea la WWW, que básicamente es el sistema que hizo posible la masificación de Internet. Justamente hizo de Internet una interfaz más amigable que le permitiera justamente a los usuarios un uso, digamos, y un acceso ameno, digamos, y fácil, ¿no? Porque, digamos, si bien nosotros en las interfaces con las que interactuamos, digamos, en el mundo virtual, las vemos amigables, de fácil acceso y demás, no tenemos que olvidar, si hay alguien que conoce el lenguaje de programación, calculo que no me va a desmentir, sino que por el contrario, esta hasta podría ampliar mucho más lo que yo les voy a decir, digamos que básicamente todo lo que nosotros vemos en estos nuevos medios con base en Internet, tienen por detrás algoritmos matemáticos que los están sosteniendo. Entonces, básicamente, para el usuario común que no maneja necesariamente el lenguaje de programación, el desarrollo de la WWW lo que permitió es justamente la interacción con una interfaz amigable y fácil de manipular, por decirlo de alguna manera, por los usuarios comunes. Y esto se logra hacia 1990. Pero los desarrollos de Internet son previos. Básicamente, cuando uno revisa bibliografía referida a cambio social, innovación tecnológica y demás, se va a encontrar con dos grandes grupos de perspectivas o con dos grandes grupos de autores. Están aquellos autores que sostienen que el cambio social es consecuencia de la innovación tecnológica y están aquellos autores que dicen que en realidad no, que es un proceso complejo de ida y vuelta en el cual justamente una innovación tecnológica se produce como consecuencia de todo un proceso social que lo antecede, que hace posible el surgimiento, la consolidación de esa innovación tecnológica que luego, por supuesto, va a implicar usos, prácticas y cambio social. Sin caer y ni detenernos demasiado en estas discusiones, lo que sí nosotros podemos decir en términos generales es que básicamente, digamos, sí hay un vínculo entre innovación tecnológica y cambio social. El surgimiento, consolidación y uso de una tecnología al interior de una organización social produce usos, produce prácticas y genera cambios. Eso sin dudas, ¿sí? Y obviamente que los procesos no son tan lineales como se creen y desde luego hay un proceso de ida y vuelta entre la innovación tecnológica y el proceso social, porque básicamente cualquier innovación tecnológica no es que cae de la nada, sino que básicamente responden a todo un proceso previo que hace posible justamente su surgimiento, su consolidación y su incorporación, podríamos decir, en las prácticas y en los usos sociales. Concretamente, los medios masivos de comunicación, como ustedes saben, la prensa gráfica, el cine, la radio y la televisión, se gestaron y desarrollaron en la modernidad, ¿sí? En el marco de lo que se llamó sociedades industriales. ¿Qué son las sociedades industriales? Básicamente, la sociedad industrial es un término sociológico e historiográfico, digamos, que se utiliza para
referirse justamente a las sociedades tal como se organizaron en la modernidad. No hay una fecha exacta, pero aproximadamente desde el siglo XVIII en adelante. ¿Sí? Digamos que esta estructura se desarrolló en los países occidentales, en los que, digamos, se llevó a cabo lo que se conoce como revolución industrial, ¿sí? Y básicamente, si uno tuviera que dar como las principales características de la sociedad industrial, podría decir que es una sociedad en la cual, digamos, aparece la fábrica y la máquina, ocupando un lugar central, reemplazando a la mano de obra humana. Las innovaciones tecnológicas dan lugar a una producción en masa, ¿sí? Con abaratamiento justamente de costos y aumento de beneficios. Es una sociedad donde se produce una mayor productividad, crece la división del trabajo, los trabajadores tienen una visión más especializada, ¿sí? Y las relaciones laborales quedan vinculadas a las leyes del mercado y del salario. Básicamente en la sociedad industrial, digamos, la base es la imprenta, la cultura letrada, podríamos decir, y en lo que, digamos, si nos tuviéramos que situar en lo que sería la segunda posguerra, le sumamos un ingrediente más, que es la presencia de lo que se conoce con el nombre del estado del bienestar, ¿sí? Básicamente este círculo virtuoso entre Fordismo, digamos, y estado de bienestar que caracteriza a gran parte de la segunda posguerra va a llegar a su fin hacia la década del 70, cuando se produce la famosa crisis del petróleo. Quienes están cursando Sociedad y Estado o quienes la van a cursar en algún momento, seguramente algo de todo esto vean, o si no, quienes ya han, digamos, cursado materias como sociología, historia, e inclusive hasta la propia economía, digamos, no sé si las habrán cursado o no, estos temas se ven, e inclusive en la propia escuela ustedes han escuchado hablar de las sociedades industriales, del estado del bienestar y demás. Básicamente, a partir de la década del 70 se produce un agotamiento justamente de la sociedad industrial. Consecuencia, obviamente, de lo que se conoce con el nombre de la crisis del petróleo. Básicamente, sobre este periodo que se abre a partir de 1970 en adelante, hay un montón de autores, ¿sí? Que se han, digamos, explayado al respecto y que han analizado el periodo y que, digamos, ponen en juego determinadas hipótesis explicativas y demás. Nosotros aquí, para esta exposición, tomamos en consideración a Daniel Bell. Daniel Bell fue un sociólogo, sí, que básicamente analiza este periodo que se abre a partir de la década de 1970, en donde Bell ve que hay un corte muy importante entre el presente y el pasado, ¿sí? Y básicamente él dice que hacia 1970 lo que emerge es lo que se denomina o se llama sociedad postindustrial. Básicamente Bell va a decir que la tecnología fue esencial, ¿sí? En este corte que se produce entre el presente que se abre a partir de 1970 con el pasado. Porque básicamente él lo dice acá, al introducir una nueva métrica y al extender nuestro control sobre la naturaleza, la tecnología lo que hace es transformar las relaciones sociales y nuestros modos de observar el mundo. Básicamente Bell lo que va a decir es que la sociedad postindustrial, ¿sí? Tiene, digamos, como determinadas características que la permiten o que permiten diferenciarla básicamente de una manera muy clara con lo que fue la sociedad industrial. Básicamente lo que va a decir Bell es que hay dos grandes cuestiones o dos grandes aspectos que nos permiten diferenciar a lo que él llama sociedad postindustrial de la sociedad industrial. Básicamente lo que va a decir Bell es que, en primer lugar, se produce en la sociedad postindustrial un pasaje de la economía de la industria a una economía de los servicios, ¿sí? Del turismo, de la recreación, del esparcimiento. O sea, básicamente los servicios empiezan a tener un rol mucho más importante que la industria pesada, tal cual caracterizó, dice él, a las sociedades industriales. Y por el otro lado, algo que es fundamental y central, es que el cambio, ¿sí? La innovación en la sociedad postindustrial se da en relación con la ciencia, con la tecnología y con la política pública. Y básicamente lo que va a decir Bell es que justamente la innovación en las sociedades postindustriales procede del saber teórico codificado. Esto quiere decir que las grandes innovaciones tecnológicas y los grandes avances que se producen en la sociedad postindustrial ya no provienen del oficio o de la práctica o de él haberse desempeñado en un campo determinado y conocer de un tema y por ensayo-error lograr algún tipo de innovación. No, procede de un saber teórico codificado, de un saber científico. Hoy el desarrollo
Y la innovación se vincula justamente con las telecomunicaciones, con la industria del chip, del soft. Digo, básicamente quienes se desempeñan en esos ámbitos, digamos, vinculados a la informática y a las telecomunicaciones, son personas que manejan un conocimiento codificado determinado, que tienen un conocimiento muy, muy especializado y que requiere de cierta formación. Muchos de ustedes me van a decir, sí, bueno, pero muchos de los que trabajan en el ámbito de la informática ni siquiera llegan a recibirse. Esto es cierto porque rápidamente quienes estudian, qué sé yo, ingeniería en informática, qué sé yo, sistemas, bueno, distintas carreras o carreras afines a este mundo, podríamos decir, rápidamente son cooptados por empresas u organizaciones que requieren y buscan estos perfiles técnicos muy rápidamente y muchos de ellos no llegan a graduarse porque rápidamente, digamos, son contratados para trabajar de manera full time. Sin embargo, digamos, estas personas que son contratadas de manera full time, aunque no terminen de recibirse, tienen un saber que tiene que ver con cierta especialización científica, con cierto saber teórico codificado que no todo el mundo maneja. Básicamente, el lenguaje de programación hoy, ¿sí?, es una de las principales herramientas que hay que manejar para poder justamente involucrarnos y vincularnos al mundo de la innovación tecnológica. Y a mí me encantaría que estuviéramos todos presentes y preguntar cuántos de nosotros realmente conocen el lenguaje de programación. En lo personal, absolutamente nada. Digamos, ese algoritmo matemático realmente requiere de un entrenamiento y de un conocimiento muy concreto, digamos que no todo el mundo maneja y que está reservado a unos pocos que son los que justamente se desarrollan en estos ámbitos. Entonces, algo importante que marca Bell es que la sociedad postindustrial se caracteriza justamente por este pasaje de una economía industrial a una economía de servicios y porque justamente la innovación y el cambio social proceden del saber científico o del conocimiento teórico, digamos, codificado. Básicamente, yo acá les voy a hacer un resumen muy apretado acerca del tema de la globalización y la transformación del ecosistema de medios de comunicación. Básicamente, cuando hablamos de globalización o cuando se alude al proceso de globalización, se lo suele presentar como, digamos, un fenómeno novedoso o propio de nuestros tiempos. Lo cierto es que la lógica internacionalista ya está presente desde los orígenes del sistema capitalista. En todo caso, lo que cambia o lo que se modifica es la intensificación de las relaciones planetarias. Y eso es lo que se produce justamente en lo que denominamos globalización. Ustedes van a ver luego en el manual que hay toda una parte en la que se les habla de globalización y medios de comunicación donde claramente se explica, ¿sí?, cuál es el proceso que permite llegar y dar cuenta de qué es la globalización. De hecho, lo tomamos de un antropólogo que se llama Néstor García Canclini, donde él explica básicamente que antes de hablar de globalización deberíamos digamos, reparar en lo que fue la internacionalización de la economía y de la cultura, luego reparar en lo que fue la transnacionalización justamente de la economía y la cultura, para finalmente llegar a la globalización. Esto es un periodo histórico, es un proceso histórico justamente, no es que la globalización aparece de la noche a la mañana, sino que justamente esta lógica internacionalista, digamos, donde los países, por llamarlo de alguna manera, mantienen una relación de interdependencia, si se quiere, estuvo presente, digamos, siempre en lo que es el sistema capitalista. Con la globalización lo que sí ocurre es una intensificación de las relaciones planetarias y lógicamente las tecnologías o lo que conocemos como tecnologías de la información y de la comunicación lo que hacen es ayudar a ese proceso de intensificación de las relaciones planetarias. De ninguna manera con esto yo estoy diciendo que las tecnologías son las que generan globalización. La globalización ya estaba presente, o la lógica internacionalista, podríamos decir, ya está presente desde los orígenes del sistema capitalista. Este proceso de globalización puede verse fomentado, acelerado por el desarrollo de tecnologías, digamos, intensificado, por decirlo de alguna manera, pero de ninguna manera es que podemos decir que las tecnologías son las que producen la globalización, porque sería erróneo, sería simplista y es un proceso mucho más complejo. Lo cierto es que básicamente, bueno, digamos, más allá de hablar de la globalización que implica justamente una intensificación de las relaciones planetarias, en el campo de los medios de comunicación se empezó a hablar justamente de convergencias hacia, digamos, los años, yo les diría que en un primer momento en los años 90 se hablaba de multimedialidad y yo les diría que en la segunda mitad de los 90, principios de los 2000, se empezó a hablar de justamente convergencias. La convergencia es un proceso que hace referencia básicamente en un primer momento a una suerte de convergencia tecnológica entre tres ramas justamente de la industria, que son la telefonía, ¿sí?, la informática, la telefonía, la informática y la televisión.
La convergencia, la unión en un mismo soporte de esas tres ramas de la industria ha generado una convergencia en el campo de los medios de comunicación. Básicamente esta convergencia, ¿sí? Si bien en un primer momento se la definía desde un punto de vista tecnológico, como yo les acabo de decir, ¿sí? Ha adquirido, digamos, mayores reflexiones y básicamente se la ha complejizado mucho más y de alguna manera lo que podríamos decir es que la convergencia no es solo convergencia tecnológica, también implica otras dimensiones vinculadas a lo empresarial, a lo profesional y a lo comunicativo. Básicamente desde el punto de vista empresarial tiene que ver con la fusión de distintas ramas de la industria, digamos, que básicamente experimentan un proceso de diversificación, podríamos decir, mediática, y tiene que ver con un proceso más general, y es cuando distintas empresas de distintas ramas de la industria o de distintas ramas del mercado se unifican para justamente producir entre muchos de sus negocios vinculados a los medios de comunicación. Entonces de repente nos encontramos con que un mismo grupo empresario es propietario de medios de comunicación, pero también tiene la concesión de un aeropuerto, o digamos nos encontramos con procesos de convergencia empresarial donde no sé, los dueños de una obra social compran un canal de televisión, digo, me refiero por ejemplo a Swiss Medical, que en este momento el dueño de América Televisión es también, digamos, el dueño de Swiss Medical, digo, eso es la convergencia empresarial, cuando distintas ramas de la industria convergen, se unen y logran cierta diversificación mediática. La dimensión tecnológica tiene que ver con esto que yo les mencionaba, con la fusión justamente de la telefonía, de la televisión y de la informática, que permiten justamente la convergencia, la unión, la fusión de estas tres tecnologías en un mismo soporte. De hecho, si nosotros pensamos en Internet justamente es un ejemplo que nos permite ver cómo en una misma plataforma aparecen unidas la televisión, esto es el audiovisual, aparece la informática, justamente, que es lo que permite el funcionamiento, digamos, de lo que es la plataforma de Internet, y por el otro lado la telefonía, que también aparece vinculada, digamos, en esta plataforma, ¿no? Podemos hacer videollamadas hoy en día. Digo, fíjense cómo estas tres ramas de la industria, lo podríamos llamar, estas tres ramas de la economía, aparecen fusionadas tecnológicamente. Luego está la dimensión profesional, que tiene que ver con los nuevos entornos profesionales. Básicamente, la convergencia tecnológica y empresarial da lugar a nuevos perfiles profesionales, el community manager o el periodista que no solo escribe la noticia, sino que también tiene que editársela, sacar la foto, hacer la infografía que acompaña a la noticia periodística que va a publicar. O sea, esta convergencia multimedia, podríamos decir, lo que genera es el surgimiento de nuevos perfiles profesionales y el reacomodamiento de los perfiles profesionales ya existentes. Y por otro lado está la dimensión comunicativa, la convergencia comunicativa, que tiene que ver justamente con los nuevos lenguajes que aparecen, ¿sí? Como consecuencia de la convergencia multimedia. Digamos, por decirlo claramente, hasta que llegó Internet no había ninguna plataforma que permitiera difundir mensajes, digamos, en los que se combinaran códigos textuales y audiovisuales y con los que además el usuario pudiera interactuar, ¿no? Entonces digo, desde este punto de vista, Internet ha generado, digamos, nuevos lenguajes y nuevas formas de interacción de los usuarios con los mensajes, ¿no? Entonces se ha dado todo un cambio, digamos, en ese sentido. Básicamente, nosotros a lo largo de la materia hemos hecho mucho hincapié en el análisis del discurso, en los niveles, digamos, sobre todo temáticos y retóricos, esto es, qué se comunica y de qué manera se comunica. Hemos hecho hincapié en el tema de la ideología y cómo la ideología se nos aparece en los discursos y demás. En esta unidad, sí, nos vamos a encontrar con un conjunto de autores que retoman una perspectiva que es bastante particular y que básicamente es una perspectiva que muchos denominan tecnologicista. ¿Por qué? Porque básicamente piensan a los medios de comunicación no solo como productores de significados y de discursos que persiguen determinada intencionalidad, sino que se los piensa también, ¿sí? Básicamente desde el punto de vista de sus posibilidades técnicas y desde el punto de vista de sus características técnicas. Básicamente acá vamos a retomar al semiólogo Carlos Scolari, es un semiólogo argentino, actualmente él vive en Barcelona, trabaja en la Universidad Pompeu Fabra, es una persona que viene constantemente a Argentina y que participa de distintas charlas, congresos y demás. Él es rosarino.
Básicamente lo que hace Scolari es justamente retomar a un autor muy reconocido en el campo de la comunicación como lo fue Marshall McLuhan. Son autores que tienen una mirada bastante particular acerca de los medios de comunicación porque justamente piensan en los medios de comunicación digamos, los tratan de pensar integrando, digamos, distintos aspectos que tienen que ver con lo tecnológico, lo social y lo comunicacional. Y básicamente en lo que más reparan es en las posibilidades técnicas, en las características técnicas de estos medios. Y en todo caso después sí ver, en el caso de Scolari, qué consecuencias esto tiene en la producción discursiva y demás. Pero digamos, tienen una mirada que va a estar puesta en los aspectos técnicos, por llamarlo de alguna manera. Básicamente Scolari utiliza una metáfora para hablar de los medios de comunicación que es la de ecosistema. El ecosistema es un concepto que proviene del campo de las ciencias naturales, ¿no? Donde básicamente hace referencia a la relación entre, digamos, determinados individuos entre sí y a su vez la relación que estos mantienen con el medio ambiente que los rodea. Y básicamente el ecosistema se mantiene en funcionamiento y con cierto equilibrio en la medida en que esas interacciones entre las especies, podríamos decir, y el ambiente se mantengan. Esa metáfora justamente que viene de las ciencias biológicas, podríamos decir, la aplican al campo de los medios de comunicación. Y básicamente Scolari piensa en los medios de comunicación en dos sentidos. Por un lado, piensa en los medios de comunicación como ambientes, ¿sí? Básicamente, las tecnologías, va a decir Scolari, generan ambientes, ¿sí?, que afectan a los sujetos que las utilizan. Básicamente, lo que él, digamos, considera es que los medios crean un ambiente que rodean al sujeto y que modela su percepción y su cognición. Básicamente, en la interacción que nosotros tenemos con los medios de comunicación, entendiendo que los medios forman parte del ambiente que nosotros habitamos, ¿sí?, básicamente eso va moldeando, ¿sí?, nuestra percepción del mundo y también va moldeando nuestra cognición, digamos, nuestros conocimientos y nuestras maneras de acceder al conocimiento del mundo que nos rodea. Asimismo, Scolari entiende que los medios son especies y básicamente la especie hace o se refiere justamente a que los medios de comunicación interactúan entre sí. Esto es, la televisión no está aislada de la radio no está aislada de la prensa gráfica, ni la prensa gráfica está aislada ni de la televisión ni de la radio. Básicamente, lo que plantea Scolari, retomando a McLuhan, es que justamente hay una dimensión intermedial de ecología de los medios. ¿Esto qué quiere decir? Que los medios de comunicación son especies que viven en el mismo ecosistema y que establecen relaciones entre sí. Esto quiere decir que los medios de comunicación no están divorciados uno de los otros, sino que por el contrario están todos en vínculo con los demás. Entonces, dice, por ejemplo, Scolari, dice que, por ejemplo, la televisión causó cambios drásticos en la programación de la radio. O podríamos decir, la televisión le agregó imagen a la voz que ya teníamos en la radio. ¿Se entiende? La radio cambió la forma de las noticias. O sea, respecto de lo que era la prensa gráfica, la radio permitió contar las noticias de otra manera. Y a su vez alteró la imagen en las películas sonoras, ¿sí? Digo, básicamente lo que va marcando Scolari es que los medios interactúan entre sí y que su fisonomía va cambiando. Y acá es a donde vamos a pasar a estudios concretos de distintos autores sobre los distintos medios que estuvimos hablando. El primero de ellos es el de la prensa gráfica y las estrategias de contacto. Básicamente Sandra Valdetaro, que es una colega de Scolari con quien se conocen, también ella es rosarina, es una semióloga argentina. Valdetaro lo que hace es, justamente retomando la perspectiva sociosemiótica de Liceo Verón y asimismo rescatando esta metáfora de la ecología de los medios, lo que va a hacer la autora es estudiar a la prensa gráfica. Y básicamente lo que ella quiere advertir es qué cambios se dan en la prensa gráfica para seguir teniendo lectores. Ella parte de una hipótesis que es muy interesante y es que justamente cuando uno habla del cambio que, digamos, ha ocurrido en el campo de los medios de comunicación, parte de considerar, ¿sí?, que el cambio lo genera Internet. Pero en realidad, dice Valdetaro, lo que ha impactado en el resto de los medios es la televisión, con su lógica del vivo y del directo, ¿sí? O sea, no es Internet lo que altera el ecosistema de medios, sino que es la matriz televisiva, la lógica televisiva, la que impacta en el resto de los medios de comunicación.
Entonces, ella lo que hace es estudiar a la prensa gráfica y básicamente parte de esta consideración. La prensa gráfica históricamente es un tipo de medio de comunicación que se ha considerado como más elitista respecto de la televisión y respecto de la radio. En primer lugar, la prensa exige alfabetización, ¿sí? Y exige que la persona que lea un diario tenga el tiempo para sentarse a leerlo y para sentarse a reflexionar básicamente sobre esa información que el medio impreso le está dando sobre cuestiones de política, de economía y de actualidad en general. ¿Sí? Básicamente entonces, respecto de otros medios de comunicación, la prensa gráfica siempre gozó de una mayor legitimidad, ¿sí? Por justamente ser una suerte de tribuna de doctrina, digamos, en la cual se imparten distintas informaciones para que el ciudadano, a partir de la lectura de ese medio de comunicación, pueda sacar sus propias conclusiones. Obviamente todo esto es en la teoría, después podríamos hacer un montón de críticas, pero es cierto que históricamente la prensa gráfica ha sido vista así, ¿sí? Entonces Valdetaro dice: a mí lo que me preocupa es estudiar cómo hace hoy la prensa papel, esto es, los diarios y las revistas, pero fundamentalmente ya pone el foco en los diarios, ¿sí? Para seguir conteniendo a un lector que se encuentra en el marco de un sensorium que se construye como somático y de progresiva celeridad. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta que se hace Valdetaro es: ¿cómo hace hoy un diario impreso para seguir conteniendo, para seguir cautivando a sus lectores a que lo sigan comprando, cuando estos lectores se encuentran hoy frente a una pantalla de manera permanente en la cual básicamente tienen informaciones que suceden delante de sus ojos muy rápidamente, o sea, con celeridad, y donde además básicamente cuando uno consume, digamos, información a través de las pantallas, no se pone tanto en juego el esfuerzo intelectual, sino que lo que se pone en juego es lo somático, el cuerpo. Hay estudios sobre tecnología y percepción que dicen que justamente el medio de comunicación que más moviliza el intelecto es el medio gráfico, el impreso. En este caso, un diario moviliza justamente el intelecto y requiere de un mayor esfuerzo que, por ejemplo, la información que se puede recibir a través de una pantalla, que está mucho más, por decirlo muy vulgarmente, como procesada, digamos, preparada para que sea de fácil consumo y sin demasiado esfuerzo. Entonces, lo que dice Valdetaro es: ¿cómo hace hoy los diarios para poder competir contra pantallas que ofrecen todo tipo de información de manera rápida y de fácil consumo? ¿Sí? ¿Cómo hace hoy la prensa papel, el diario que se vende en el kiosco de diarios, para seguir teniendo lectores? Básicamente ella lo que va a decir es que los diarios van a intentar, al igual que la televisión, establecer un contacto cara a cara con sus lectores. Y básicamente lo que van a hacer es hacer que sus primeras planas, que sus tapas, se parezcan cada vez más a una pantalla televisiva. Poca palabra, mucha imagen, y la palabra que hay que sea bien significativa, como para que el lector, en pocas palabras y en poca lectura y con poco esfuerzo, puede informarse de los principales acontecimientos del día. Para decirlo muy vulgarmente, lo que dice Sandra Valdetaro es que la prensa gráfica cambia las estrategias de contacto. Antes los diarios eran grandes, o digamos en los diarios primaba, por decirlo de alguna manera, grandes extensiones de palabra impresa, escrita, con poca imagen, y básicamente a lo que se apuntaba era a que el lector se sentara a leer el diario y a reflexionar sobre esas cantidades de información, digamos, que el diario les proveía. Hoy, básicamente, dice Valdetaro, los diarios, frente a la competencia que tienen de otros medios de comunicación que le dan al usuario mucha información con poco esfuerzo y de manera, digamos, rápida, ¿sí? Los diarios se encuentran con que tienen que competir con eso. Entonces, ¿qué hacen? Intentan parecerse cada vez más a una pantalla de televisión. Entonces, ella lo que dice es: el resultado es que el vínculo entre la prensa papel y el lector deja de ser intelectual para fundarse en la lógica de lo instantáneo, de lo simultáneo, del vivo y en directo, tal como lo hace la televisión. Aun cuando sabemos que los diarios en papel son una tecnología del diferido. Ustedes saben que lo que se publica en el diario de hoy fue algo que aconteció ayer. Entonces, los diarios, a diferencia de sus competidores, siempre tuvo esta desventaja, que siempre está informando sobre cosas que pasaron el día anterior. Y en su versión impresa, los diarios no pueden actualizar como puede hacerlo la versión online del diario o como puede hacerlo la radio, la televisión e inclusive todo lo que circula en
redes sociales. Entonces, básicamente lo que va a decir Baldetaro es que se reconfiguran las estrategias de contacto. Lo que ella llama estrategias de contacto es lo que Verón llamaba contrato de lectura. Esto es el vínculo que el medio gráfico le propone a sus lectores. Y básicamente lo que hacen es reconfigurar estas estrategias de contacto con el objetivo de seguir teniendo lectores. Y básicamente, ¿cómo se reconfiguran estas estrategias de contacto? A partir de hacer que los diarios se parezcan cada vez más a una pantalla de televisión, con mucha imagen, mucha infografía, que impliquen poco esfuerzo al lector y que en una rápida mirada ya pueda estar informado de los principales temas del día. Léanlo luego con tranquilidad, pero la idea central del texto de Baldetaro es ese. Luego, radio e internet. Esto es muy fácil, digamos, respecto del tema de la radio, ustedes saben que el desarrollo tecnológico la ha afectado básicamente en sus características básicas. Se acordarán de clases anteriores que yo les comentaba que la radio tiene 3 características. Es un medio que se dirige directamente al oído, básicamente es un medio de comunicación que, digamos, se caracteriza por 3 rasgos fundamentales en los mensajes que produce. ¿Y cuáles eran estos rasgos? La unidireccionalidad, esto es, el mensaje parte del emisor hacia los receptores, por eso es unidireccional, va de un polo a otro, sin posibilidad de feedback. Los mensajes son secuenciales, se emiten uno detrás de los otros, y por otra parte es fugaz la radio, ¿no es cierto? Originalmente fugaz, lo que se dice, si no se escuchó, se perdió. Básicamente podríamos decir entonces que como características centrales de la radio, digamos, podemos decir que se emiten en toma directa, digamos, la radio se emite de manera directa, digamos, va en vivo, pero a la vez conviven en un mismo programa, fragmentos en directos y grabados. Básicamente la radio se distribuye bajo el modelo de lo que se llama el broadcasting. El broadcasting hace referencia básicamente al modelo bajo el cual surgieron la radio y la televisión y se basa en un sistema de distribución masivo. El modelo del broadcasting, tiene que ver con que la radio trataba de llegar junto con la televisión al ancho de público posible. Broad significa ancho, ¿sí? Y el broadcasting, el modelo del broadcasting, es el modelo bajo el cual se organizan la radio y la televisión e implicaba llegar a la mayor cantidad de público posible. Luego, con el surgimiento de los sistemas de televisión pago y demás, surge y se instala el concepto de narrowcasting. Narrow significa angosto y se empiezan a especializar las audiencias. Esto en los años 90 se empieza a ver cómo con el desarrollo de los sistemas de cable aparecen los canales especializados en cine como Space, son de los primeros en aparecer. Hoy tenemos un montón, TNT, HBO, Cinemax, digamos, aparecen un montón de canales especializados, valga la redundancia, en públicos específicos y dirigidos a determinados segmentos de audiencias. Básicamente el modelo del broadcasting hoy se ve totalmente afectado. ¿Y por qué? Porque con las nuevas tecnologías con las que nosotros contamos, en la radio las 3 características básicas que yo les mencioné ya no siguen vigentes. En primer lugar, hoy el mensaje en la radio es mucho más, ¿cómo les podría decir? Se abre mucho más a la posibilidad de feedback que antes. Las radios hoy hacen uso de las redes sociales, de las distintas plataformas con las que cuentan para estar en una interacción más viva con sus usuarios. No solamente se escucha el mensaje, sino que se puede ver. Como les he comentado en clases anteriores, en muchos programas de televisión los conductores abren la cámara para que los oyentes puedan verlos a través de las páginas web de las radios. Los programas de radio muchas veces se transmiten en simultáneo. Esto es el caso de los programas deportivos, digamos que se transmiten de manera simultánea en radio y televisión, mientras los conductores están en la radio, son transmitidos en vivo por el canal de deporte. Hoy quedan grabados estos programas y uno puede volver a escucharlos, con lo cual la secuencialidad, la fugacidad y la unidireccionalidad ya, digamos, son 3 características que se van diluyendo. Básicamente podríamos decir que este concepto de broadcasting, que quiere decir, acuérdense, llegar al máximo de público posible y atender a los gustos de todas las audiencias posibles que podemos tener, se van justamente o va cediendo frente a un modelo más vinculado al narrowcasting, digamos, que tiene que ver con públicos especializados y con consumos específicos destinados a determinadas audiencias, ¿no es cierto? Y es hacia donde vamos y es lo que hoy podemos ver, por decirlo de alguna manera, con, no sé, sistemas como Flow, por ejemplo, de Cablevisión, donde uno elige qué ver, en qué momento, es cada vez más personalizado el consumo. O sea que, digamos,
Desde el punto de vista de la radio, lo que podríamos decir es que básicamente impone nuevos hábitos de consumo que comienzan a diferenciarse de los que, digamos, de los que se conocían para la radio, ¿sí? Y básicamente hay un autor que se ha encargado durante mucho tiempo, digamos, del estudio de la radio, que es José Luis Fernández, que es también un profesor semiólogo argentino, y básicamente lo que él marca es esto, que me pareció muy interesante de recuperar. Él dice, si bien escuchar la radio en el auto, por ejemplo, o por la computadora no afecta al medio, sino que solo se distribuye por otro canal, la web lo que hace, ¿sí?, es abrir otras posibilidades de consumo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente, el oyente puede elegir qué escuchar, cuándo escucharlo, cómo escucharlo, y esto altera básicamente el modelo de distribución que caracterizó la radio, que fue el broadcasting. Y asimismo lo que altera son las características del mensaje radiofónico que ya les mencioné, la fugacidad y la unidireccionalidad. Básicamente Internet lo que ha hecho es alterar las características básicas que tenía la televisión, la radio, perdón. Ahora bien, pasamos a la televisión. A ver, sobre la televisión vamos a retomar un texto de Eliseo Verón y otro de Carlos Scolari. Básicamente, cuando uno habla de los medios de comunicación actuales y de las transformaciones y de los cambios que se han producido en el campo o en el ecosistema de medios actuales, muchos pronostican el fin de algunos medios de comunicación. Muchos pronostican, por ejemplo, que la televisión va a desaparecer porque Netflix la va a reemplazar o porque sistemas parecidos a Netflix la van a reemplazar. Otros dicen que la radio va a desaparecer. Otros dicen que los libros y los diarios impresos van a desaparecer. Lo cierto, dice Verón, es que estas tesis apocalípticas, digamos, no tienen ningún tipo de sustento ni de asidero, porque básicamente los medios no van a desaparecer. En todo caso, se reacomodarán, ¿sí?, a los nuevos imperativos, podríamos decir, pero básicamente los medios no desaparecen, se reacomodan, se metamorfosean, podríamos decir, digamos, inventando un término, pero no van a desaparecer. Básicamente, en relación a la televisión, Verón lo que dice es que a partir de los años 2000, o sea, del año 2000 en adelante, advierte 3 cambios que rompen con la lógica planteada por Eco. ¿Se acuerdan que Eco hablaba de la paleo y de la neotelevisión? Lo que hace Verón es decir, yo me separo de la lógica de Eco, ¿sí? Dice, porque Eco plantea como distintas etapas históricas a lo largo del desarrollo de la televisión. Puntualmente, dice Verón, yo creo que la televisión que estoy viendo hoy, año 2000 en adelante, rompe con la lógica planteada por Eco. Y básicamente lo que va a decir Verón es que la televisión que él ve a partir de los años 2000 en adelante es una televisión que ya no habla más de sí misma, ¿sí? Y básicamente se caracteriza porque para esa televisión que él empieza a ver con rasgos distintos, digamos, el destinatario, el espectador, ocupa un lugar central, ¿sí? Básicamente él dice que el destinatario, el espectador, ocupa un lugar central en un doble sentido. Ustedes son muy jóvenes, pero en los años 2000 en Argentina los formatos como Gran Hermano tuvieron un éxito rotundo y de hecho se realizaron los primeros Gran Hermano, de los cuales Verón participó, no como participante de la casa de Gran Hermano, sino como uno de los personajes que participaba de los debates sobre lo que ocurría en la casa de Gran Hermano. Eso le valió muchas críticas a Verón, pero bueno, lo cierto es que él participó de esas mesas que se hacían para justamente hacer un análisis de lo que acontecía dentro de la casa. Básicamente esos formatos fueron muy exitosos, sobre todo en las primeras ediciones. Entonces Verón dice, el destinatario aparece, digamos, en un primer plano porque ya aparece participando de programas televisivos. Se supone que a Gran Hermano van espectadores comunes, después nos enteramos que no tanto, no eran tan desconocidos como creíamos, pero básicamente son, digamos, destinatarios, espectadores que aparecen adentro de la pantalla televisiva participando de formatos televisivos. Pero por el otro lado, el destinatario también aparece puesto en el centro de la escena porque hoy la televisión se rige por el rating y ustedes eso hoy lo siguen viendo. Básicamente, si un programa no funciona, se levanta enseguida. Cuando yo era mucho más chica, las grillas de programación se armaban de marzo a diciembre y se mantenían durante todo el año. Hoy por hoy las grillas se plantean con suerte cada 3 meses y siempre está sujeto un programa de ser levantado en el acto si es que no funciona. Entonces Verón empieza a ver una serie de rasgos en los años 2000 que hoy siguen vigentes y que hacen que la televisión, en primer lugar, digamos, ya no habla más de sí misma como lo hacía la Neo TV
tal como contaba Eco. Es una televisión que empieza a hablar de otros programas de televisión, que empieza justamente a ocuparse del destinatario, del espectador y a ponerlo en el centro de la escena, ¿sí? Y básicamente va a decir Verón como tercera característica, lo que empieza a darse es una divergencia entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esa oferta centralizada que hacía la televisión de una grilla de programación hoy está sujeta a los gustos del consumidor. Esto es, hay una divergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que oferta el medio televisivo no necesariamente es lo que la demanda está pidiendo. Entonces, la oferta televisiva se ajusta al on demand, a lo que hoy conocemos como on demand o a lo que el público quiere ver. Entonces, básicamente lo que dice Verón, lo que se empieza a ver es que la televisión empieza a adecuarse justamente a los gustos de los espectadores. Concretamente, más allá de estos cambios que ve Verón, de que la televisión ya no habla más de sí misma, tal como lo hacía la Neo TV, sino que básicamente empieza a ocuparse de otros programas de televisión y en los años 2000 aparecen programas de archivo. ¿Vieron tipo Bendita Televisión que retoman declaraciones que hacen personajes en otros programas de televisión? Bueno, en ese momento, junto con los formatos de Gran Hermano y de los reality show, estaban este tipo de programas de archivo que retoman lo que pasaban en otros canales de televisión y en otros programas y justamente se dedicaban a hacer una crítica de eso que acontecía o a burlarse de eso que acontecía en los otros programas sobre los cuales hablaban. Esa es una de las características. La televisión ya no habla más de sí misma, sino que habla de otros programas. Por el otro lado, el destinatario ocupa un lugar central porque decide qué es lo que quiere ver, cómo, cuándo y dónde, y obviamente esto decanta en una divergencia entre la oferta y la demanda. Lo que la televisión oferta no necesariamente es lo que el espectador quiere. Y finalmente lo que va a decir Verón es que la televisión no muere. Lo que va a morir es el aparato de televisión. Es muy interesante lo que él postula. Básicamente Verón plantea que lo que mueve es lo que va a morir es el aparato a través del cual vemos televisión. Ese aparato que tenemos en el living va a desaparecer, porque hoy televisión vemos desde el celular, desde la tablet, desde la compu, desde cualquier dispositivo que tenga pantalla. Entonces, lo que muere es el aparato televisor, pero el lenguaje televisivo no muere. Esto es, el lenguaje del vivo y del grabado, que son característicos del medio televisivo, no muere. Digo, cuando uno ve una serie en Netflix o en alguna plataforma a la que puede acceder, digamos, a distintas series que se van, digamos, que a plataformas, digamos, que distribuyen gratuitamente y no muy legalmente determinadas series, ¿sí? A las que uno puede acceder gratuitamente, es lenguaje televisivo, digamos, es audiovisual, eso no se muere, eso va a seguir estando. Lo que cambia es la forma de acceder justamente a esos productos. Entonces, el medio televisivo no muere, el lenguaje televisivo no muere, cambia el aparato, cambia el soporte, cambia podríamos decir, el medio por el cual accedemos a la televisión. Básicamente, como para terminar este tema de la televisión, Carlos Scolari, lo que hace es ponerle un nombre a esta etapa que Verón caracteriza. Verón, cuando habla de estos cambios que ve en la lógica, digamos, en la lógica televisiva, no le pone un nombre. ¿Vieron que Eco hablaba de Palio y de Neo TV? Bueno, Verón no le pone un nombre a esta etapa. Y Scolari lo que hace es retomar este análisis que hace Verón y llama a esta etapa de la televisión hipertelevisión, ¿sí? Y básicamente dice que se trata de un concepto que permite hablar de lo nuevo, ¿sí? Y que de alguna manera permite romper con la serie Palio Neotelevisión, sino que justamente hablar de hipertelevisión le permite, dice Scolari, a él y a sus, digamos, colegas, empezar a hablar de una nueva etapa de la televisión que está regida por una lógica completamente diferente de la que había, digamos, analizado Eco. Y básicamente lo que va a hacer Scolari es explicar a la hipertelevisión a partir de una serie de características. Entonces él va a decir, por ejemplo, que hay una multiplicación, podríamos decir, de series televisivas, que básicamente lo que va a decir Scolari es que además los productos que aparecen en la televisión no solo son productos para la televisión, sino que están pensados en relación con toda una serie de productos. Esto es, por ejemplo, una serie de televisión, no solo es serie de televisión, también sale el videojuego o también salen, digamos, otros productos conexos que permiten pensar ya en un producto que va más allá de lo meramente televisivo, sino que también se expande hacia otras, digamos, hacia otras plataformas y negocios. Bueno, en fin, él va a ir dando una serie de características que le permiten justamente caracterizar a la hipertelevisión. Si bien yo acá lo menciono muy rápidamente, les propongo que luego lo lean con atención, ¿sí?
Bien, y finalmente, ¿qué son los nuevos medios? Y con esto cerramos la unidad 4. A ver, básicamente los nuevos medios y la expresión nuevos medios es algo que estamos utilizando todo el tiempo para referirnos justamente a los desarrollos tecnológicos actuales o a lo que podríamos llamar tecnologías de la información y de la comunicación. Básicamente, si yo les dijera, defínanme qué es un nuevo medio, en términos generales siempre recurrimos a lo que se llama el mito de lo digital y de lo interactivo. Decimos que un nuevo medio se caracteriza por ser digital y por ser interactivo. Y esto es un mito, ¿sí? Es una respuesta que no es correcta. Básicamente, para poder explicar y para poder dar una definición de nuevos medios, nosotros utilizamos un texto de Lev Manovich, que es justamente un historiador, digamos, de la cultura, de la tecnología. Él está en Instagram, está en todos lados, se la pasa viajando, trabaja en Estados Unidos, trabaja en Rusia, anda por Corea, anda por todos lados. Y básicamente es, digamos, un autor que se encarga del estudio justamente de la informática y de la tecnología. Y básicamente cuando él define los nuevos medios, él dice que básicamente siempre se cae en este cliché, en este lugar común de decir que un nuevo medio se define por lo digital y por lo interactivo. Él dice que esto es mentira, y por dos motivos. Él dice lo digital es algo que ya estaba presente en el cine del siglo XIX, y lo interactivo es algo que está presente, por ejemplo, en el acto de ir y contemplar una obra de arte en un museo. Por ende, lo interactivo y lo digital no son características propias de los nuevos medios. Ahora bien, ¿qué es lo digital y qué es lo interactivo? Lo digital, para que ustedes se den una idea, tiene que ver con lo siguiente. Para poder definirlo tengo que remitirme justamente a lo analógico. Cuando uno se pone a leer sobre historia de la tecnología y desarrollos tecnológicos y demás, hay un montón de autores que marcan que hay una etapa analógica del desarrollo justamente tecnológico y luego una etapa digital. Lo cierto es que lo analógico y lo digital no son conceptos nuevos, son conceptos viejos, y de hecho lo digital ya está presente justamente en autores como Saussure. Lo digital lo que implica es poder dividir y poder diferenciar y precisar entre sí a las unidades que forman parte de un sistema. La lengua, decía Saussure, ¿sí?, es un sistema que está conformado por signos lingüísticos, ¿sí?, unos diferenciables de los otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del valor que se adquiría por la diferencia? Bueno, la lengua es un sistema digital porque está conformado por unidades que pueden diferenciarse entre sí. ¿De acuerdo? Lo analógico, en cambio, son sistemas que funcionan por cantidades, digamos, que funcionan de manera correlativa. Esto es, cuando uno quiere caracterizar a lo analógico, piensa en el reloj de aguja. ¿Vieron que el reloj de aguja, la aguja no para nunca y está todo el tiempo marcando de manera continua el paso del tiempo? Lo analógico funciona de manera continua, sin poder discretizar o sin poder dividir a las unidades mínimas que forman parte de un sistema. Mientras que lo digital, lo que sí permite o por lo que sí se caracteriza es por contar con unidades que se pueden discretizar, diferenciar entre sí. Y esto de lo digital no es algo nuevo o propio de los nuevos medios, dice Manovich. De hecho, yo les acabo de dar un ejemplo. Está presente en la definición de lengua que hace Saussure, ¿sí? Básicamente, ¿por qué dice Manovich que lo digital está presente en el cine? Ustedes saben que en el cine a nosotros se nos genera la ilusión de movimiento porque delante del proyector van pasando los fotogramas. Los fotogramas son justamente fotografías fijas, sí, que puestas, digamos, de manera ordenadas de determinada manera y, digamos, si se pasan sucesivamente enfrente del proyector, generan la ilusión del movimiento. Pero básicamente esa imagen proyectada y el movimiento que vemos se conforma o se construye a partir justamente de unidades discretas, o sea, de fotografías individuales que puestas de determinada manera y expuestas delante de un proyector de determinada manera generan esa proyección de imagen en movimiento. Entonces, lo digital no es algo característico de los nuevos medios, porque ya está presente en el cine o ya está presente en la lengua de la cual hablaba Saussure. Ahora, básicamente lo interactivo, como les decía antes, tampoco es, digamos, una característica propia de los nuevos medios, porque lo interactivo implica un ida y vuelta y una postura activa, ¿sí?, del usuario o del receptor, digamos, de algún tipo de mensaje, ¿no es cierto? Entonces digo, si uno piensa en alguien que va a contemplar una obra de arte, el receptor es activo porque mira la obra, le asigna un sentido, digamos, hace reflexiones sobre la misma, o sea que lo interactivo, el ida y vuelta, el feedback, no es algo característico de los nuevos medios. Básicamente, entonces, lo que va a decir Manovich es que, digamos, estas características, por decirlo de alguna manera, nos sirven, ¿sí?, para caracterizar a lo que se llama
los nuevos medios. Entonces, Manovic lo que va a decir es que lo que nosotros llamamos nuevos medios, ¿sí?, son consecuencia, podríamos decir, de la convergencia, de la unión de dos recorridos separados, de dos recorridos que se han dado históricamente separados. Y es justamente la convergencia de las tecnologías informáticas y de las tecnologías mediáticas. Básicamente él dice que la unión, la síntesis de estas dos historias, ¿sí?, son la traducción de todos los medios, fotografía, cine, texto escrito, televisión, en datos numéricos, a los cuales se accede por computadoras y dispositivos móviles. Básicamente lo que va a decir Manovic es que hay un traspaso de todas las formas de la cultura, ¿sí?, a formas mediatizadas por el ordenador. Esto lo que implica básicamente es que todos los medios hoy se traducen en datos numéricos, a los cuales podemos acceder a través de pantallas, celulares, computadoras y demás. ¿Y qué quiere decir que todos los medios se traducen en datos numéricos? Quiere decir que todo lo que nosotros, los mensajes, digamos, a los cuales nosotros hoy accedemos a través de las pantallas, se sostienen en virtud de algoritmos matemáticos y en virtud del lenguaje informático. Básicamente, el lenguaje de programación, para ser más exacta. Básicamente, lo que va a decir Manovic entonces es que los nuevos medios pueden definirse a partir de 5 principios. El primero de esos principios es la representación numérica. Y básicamente la representación numérica tiene que ver con esto que yo les mencionaba recién, ¿sí? Básicamente, los objetos, dice Manovic, cuando habla de los objetos, está hablando de los mensajes, de los discursos que circulan justamente en Internet, en redes sociales y demás. Básicamente lo que va a decir Manovic es que los objetos de los nuevos medios pueden describirse matemáticamente. Él dice una imagen, una fotografía, se puede describir matemáticamente, o por decirlo burdamente, una fotografía, una imagen está sostenida por un algoritmo matemático. De hecho, ¿vieron cuando nosotros accedemos a una página en Internet y esta página da algún tipo de error o se genera algún tipo de error, que nos aparecen justamente como fórmulas, parecen algoritmos, son que no logramos entender? Bueno, todo lo que nosotros vemos, este video que ustedes están viendo, digamos, está sostenido en un algoritmo matemático, ¿sí? Y básicamente lo que dice Manovic es que los objetos de los nuevos medios pueden describirse matemáticamente y además están sujetos, ¿sí?, a manipulación algorítmica. Entonces, básicamente lo que va a decir Manovic es que los mensajes, los discursos, los objetos de los nuevos medios son programables y son programables matemáticamente. Luego va a decir que la segunda característica de los nuevos medios es la modularidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto se refiere justamente a la estructura fractal que tienen los medios de comunicación. Los nuevos medios de comunicación o con base en Internet. Básicamente esto de la estructura fractal, ¿con qué tiene que ver? Cuando nosotros accedemos a una página web, ustedes van a ver por un lado imágenes, por el otro lado van a ver texto escrito, por el otro lado pueden ver, qué sé yo, un video, que eso sería audiovisual, imagen en movimiento, pueden ver una fotografía, que es imagen fija, pueden ver un audio, ¿sí? Y todos estos elementos que forman parte de una misma página web o de un mismo entorno o de una misma plataforma, son todos elementos que, digamos, son individuales, digamos, unos o independientes, podríamos decir, unos respecto de los otros. Digamos, el texto escrito es independiente del video que se sube, el video que se sube es independiente del audio que se puede haber subido después o que puede formar parte también de esa página web que estamos viendo. Digo, cuando uno ve una noticia, por ejemplo, en un diario online, ve que esa noticia está conformada por un texto escrito, tienen infografías, vieron que son esos gráficos que se ponen, audios, videos, son todos elementos independientes entre sí, pero que puestos en relación, digamos, en una misma plataforma, generan un discurso determinado. Sin embargo, esos discursos, esos objetos de los nuevos medios, dice Manovic, a los que nosotros accedemos, están conformados por todos objetos que son independientes entre sí. Por el otro lado, la tercera característica es la automatización. Acá está escrita como cuarta, pero es la tercera característica, la automatización. Básicamente, la automatización, ¿con qué tiene que ver? Con que las operaciones justamente que están implicadas en los nuevos medios que utilizamos, digamos, se realizan de una manera mecánica sin que nosotros tengamos que poner, digamos, demasiado en juego nuestra intencionalidad ni nuestra creatividad. Para hacerlo claro, cuando uno enciende la computadora lo hace siempre de la misma manera. Aprieta el botoncito que corresponde para que encienda, cuando se nos cuelga el celular lo reiniciamos. Digo, los nuevos medios están automatizados, llevan adelante procesos de manera mecánica sin nuestra ayuda. No es que nosotros tenemos que poner en juego nuestra intencionalidad
realidad o nuestra subjetividad para ver, no, digamos, funcionan de manera automática. Por el otro lado tenemos la variabilidad. La variabilidad tiene que ver justamente con que hay distintas versiones de un mismo medio. Cuando ustedes acceden a Gmail, por ejemplo, desde la computadora, está la versión para Windows, está la versión para Mac, o cuando se accede desde el celular, está la versión para Android o la versión para iPhone. Digamos, las distintas redes, las distintas plataformas que nosotros visitamos tienen distintas versiones a las cuales, digamos, vamos a poder acceder de acuerdo con el dispositivo que estemos utilizando. Eso se llama variabilidad y es algo característico de los nuevos medios, que un mismo medio tenga distintas versiones que se adapte a los distintos aparatos, digamos, a partir de los cuales podemos acceder. Y finalmente está la transcodificación cultural, que es uno de los principios que me parecen sumamente importantes. Transcodificar, ¿qué significa? Significa traducir, convertir a otro formato. Básicamente lo que va a decir Manovic es que los nuevos medios están conformados por dos capas, una capa cultural y una capa informática. La capa informática tiene que ver con las características técnicas del medio y la capa cultural tiene que ver con los contenidos que nosotros transmitimos a través de esos medios. Y Manovic lo que va a decir es que la capa informática está afectando cada vez más a la capa cultural. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a que, por ejemplo, cuando un autor, ¿sí? Digamos, o una persona, un usuario, quiere producir un mensaje, tiene que adaptarse a las posibilidades y a las características técnicas del medio que va a utilizar. Si yo quiero transmitir un mensaje por Twitter, tengo que ajustarme a los 240 caracteres que me permite la plataforma. Si quiero hacerlo por Instagram, sé que tengo que utilizar una imagen sí o sí, y si el texto, digamos, en Instagram puede ser más amplio que lo que puedo escribir en Twitter, también sé que en Instagram tengo determinado límite de palabras. Entonces, digamos, de acuerdo al medio en el cual yo quiera transmitir mi historia, digamos, mi contenido y demás, bueno, voy a tener que adaptarme, por decirlo de alguna manera, a la capa informática, ¿no? A las funciones de la plataforma, a las características técnicas y demás. Entonces, básicamente lo que va a decir Manovic es que la capa cultural, digamos, los contenidos, ¿sí? Los datos que nosotros queremos comunicar se tienen que adaptar justamente a las características técnicas e informáticas justamente de los nuevos medios. Y esto tiene sus consecuencias, porque digo, cuando uno tiene que producir discursos a través de una plataforma como Twitter, muchas veces uno ve las discusiones que se arman y se pretenden debatir sobre cuestiones profundas en 240 caracteres, cuando en realidad en 240 caracteres podemos, digamos, escribir determinadas ideas sin poder profundizarlas mucho, ¿no? O como hemos hablado con algún compañero, digamos, donde uno puede justamente encontrarse con un océano de informaciones con medio milímetro de profundidad. Entonces digo, claramente el tema de la capa informática está afectando cada vez más a la capa cultural, esto es qué comunicamos y cómo lo comunicamos, y también me arriesgo, está afectando, digamos, los procesos cognitivos, esto es los mecanismos a través de los cuales nosotros recibimos información, la procesamos y la almacenamos en nuestra mente. Fíjense que cuesta cada vez más leer textos largos, que cuesta cada vez más prestar atención, que lo corto nos parece largo, queremos todo enseguida, un picoteo de información, saltar de un tema al otro rápidamente y sin que nos exija demasiado esfuerzo. Bueno, con algo, digamos, todas estas transformaciones que se están dando a nivel cognitivo y perceptivos, desde luego que se vinculan con todos estos nuevos medios y con todas estas pantallas que están muy presentes en nuestras vidas y que obviamente la pandemia lo que ha hecho es acelerar, digamos, o como he leído por ahí, asumir, digamos, el mundo tecnológico en el cual vivimos ya desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y donde básicamente nos encontramos con un mundo hoy en plena pandemia en la cual ante la primera necesidad ya hay una app lista para satisfacerla. Entonces, digamos, básicamente los nuevos medios, va a decir Manovic, se caracterizan por estas 5 características y básicamente si los tuviéramos que definir, dice Manovic, los nuevos medios son viejos medios que han sido digitalizados. Y cuando hablamos de digitalizados, tenemos que definir de qué estamos hablando. Y en este contexto concreto, la digitalización tiene que ver con la representación numérica. Esto es, con que todos los objetos de los nuevos medios se apoyan en algoritmos matemáticos, son programables y se apoyan en algoritmos matemáticos. Espero que las explicaciones les hayan servido.